mujeres, forma parte de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Estatales Electorales y de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, en las que fungió como secretaria general en el periodo 2019-2021 y 2022-2024, respectivamente. Participa igualmente en la Red de Mujeres en Plural, Red Cívica MX, Red Nacional por una Justicia Incluyente y asociada local G10 y de la Asociación Local G10 por Jalisco. E igualmente colabora con el Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, Capítulo Jalisco. Recientemente también es asociada de AUNA. Muchísimas gracias, Beatriz. Y bueno, finalmente me permito presentar a Ana Luisa Huicha, así la conocemos todas las personas que estamos cerca, pues Ramírez, Ramírez. Muchos Ramírez, efectivamente. Bien, bueno, pues Huicha es licenciada en Diseño Integral por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y es maestra en Administración y Finanzas también por la misma Casa de Estudios. En 2010, pero es que no, de la Universidad Jesuita, 2010. Ah, perfecto. Cuenta con una serie de certificaciones internacionales porque ella justo se ha dedicado a la gestión de recursos. En ese sentido, ella cursó, bueno, tiene una serie de certificaciones, ya lo dijimos, en la procuración de fondos y tiene un diplomado en gestión cultural y procuración de fondos de Conaculta en 2002. Cultura sobre la mesa, diplomado a distancia, también de Conaculta. Y bueno, ella es una experta en toda esta cuestión de la captación de fondos. Es importante decirles que, bueno, pues Huicha ha sido una mujer también muy activa en sociedad civil. Ella fue regidora de Zapopan en el trienio anterior por el partido político Futuro. Y bueno, esta Huicha ha hecho muchas contribuciones para este municipio. Muchísimas gracias, Huicha. Ahora eres directora de AUNA, capítulo Jalisco, y pues es un gustazo tenerte aquí también con nosotras. Muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación de nuestro libro, El deber de la memoria, del derecho al voto, la paridad en todo. Y le cederé el uso de la voz a Huicha. Gracias. Muchas gracias. Pues para mí es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias al Instituto Electoral de Jalisco por prestarnos este espacio tan lindo en la FIL. Es un honor estar en la FIL presentando un libro. Eso no sucede todos los días, y más este libro tan increíble que nos representa tantas luchas que hemos tenido todas las mujeres. Muchas gracias, Tere, por venir de la Ciudad de México para acá. Llegó ayer, como siempre, difícil llegar a Guadalajara, pero llegó a tiempo perfecto para la presentación de ayer. Muchísimas gracias, Miriam, por todo tu apoyo para este espacio, el evento de ayer, y por ser parte de AUNA tan activamente. Y Beatriz, muchísimas gracias también por estar aquí y por compartir todas estas experiencias que han tenido. Pues este libro es un regalo que hicieron Tere y Ceci para todas las mujeres y no solo mexicanas, porque es un relato de hitos que han sucedido en toda la vida de las mujeres, porque no solo habla de México, sino luchas que empezaron hace 500 años, de esos velos que se quitan, que por vivir en un espacio no te das cuenta a veces de lo que crees que estás adoctrinado, podríamos decir, y esta doctrina no te permite ver cosas que otras ven. Y este libro se trata de estas mujeres maravillosas que se quitaban esas vendas y podían ver algo que ahora nos parece muy evidente, ¿no? Como que las mujeres tienen razón pueden pensar igual que los hombres, nos parece como, pues es súper lógico, ¿no? Pero una mujer identificó que eso pasaba, otra identificó que teníamos los mismos derechos, que no se valía tener las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos, ni de poner las reglas del juego.
Y yo, como decía ahorita Miriam, yo he trabajado siempre en sociedad civil organizada, me he dedicado a muchas luchas. Soy una groupie de la sociedad civil organizada porque se enfocan en temas y nos hacen ver cosas y detectar situaciones que deben de cambiar. Y estas mujeres eso hacían, detectaban cosas que no estaban bien, que debían cambiar y sumaban a otras. Y me encanta esto que pusieron aquí del instituto, porque es justo eso, tejían. Entonces estas mujeres al empezar a identificar estas situaciones, otras mujeres se sumaban y es también como surge la sociedad civil organizada. Una loca, ¿no? Una loca cuando tiene seguidoras ya no es una loca, ya es una líder. Y está llena de lideresas increíbles que sumaron a muchas mujeres en muchas luchas, en muchas partes del país. Es increíble también ver todo lo que sucedió en Yucatán, muy también con aliados, hombres que daban voz a estas ideas. Y justo ese valor que tuvieron estas mujeres, que a muchas no les tocó ver para nada ver una mujer presidenta como ahorita, pero tampoco les tocó ver que las mujeres fueran ciudadanas, o a lo mejor no les tocó ver el voto, pero si no hubieran estado ellas antes, no hubiera sucedido nada de lo que ha sucedido hasta hoy. Y es un camino delicioso ir leyendo todo esto y también de coraje, porque hay páginas que te da mucho enojo, entonces ya respiras y sigues leyendo, porque hay que conocer toda la historia. Pero estas mujeres que están aquí, estas mujeres organizadas por muchas partes del país, tejieron esa urdimbre fuerte que además no ha dejado de crecer. Esa urdimbre para que después las que por fin llegaron a tomar decisiones, a estar en esos espacios donde pueden hacer las leyes, donde pueden hacer los reglamentos, entonces sí cambiaran las cosas. Ahí sí tejer con nudos muy fuertes para no dejarlos. Entonces, cada mujer que llega es una responsabilidad enorme porque está tejiendo sobre esa urdimbre de base que nos tejieron las mujeres que están al principio de este libro. Y a mí me parece increíble todos los nombres, que muchos nombres conocíamos, pero muchos nombres no. Muchas mujeres estaban como olvidadas y aquí tienen luz, tienen voz y nos hacen estar en su época y ver qué progresistas, qué maravillosas identificar eso que se necesitaba cambiar y que otras fueron impulsando para que se lograra. Entonces, muchas gracias por esto que nos regalan Tere y Ceci. Yo les recomiendo, casi diría que es un libro obligado para todas las personas, porque luego damos por sentado que lo que tenemos es porque nos toca, ¿no? O sea, es nuestro derecho, sí es, pero alguien logró que lo tuviéramos, alguien logró que pudiéramos votar, alguien logró que pudiéramos estudiar, alguien logró que pudiéramos ser votadas, alguien logró que estuviéramos ahí. Entonces, cuando estamos en ese espacio de poder, tenemos que aprovecharlo y usar muy bien ese micrófono. Y pues muchísimas gracias y los invito a que conozcan todas estas historias increíbles que nos han traído a que hoy podamos estar 4 mujeres aquí en un panel presentando este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Huicha. La verdad es de que nosotras que hemos estado cerca de tu trabajo y cerca de todas estas contribuciones que has hecho, pues nos enorgullece mucho, yo que soy del municipio de Zapopan, ¿qué te puedo yo decir? No, mucho agradecimiento hacia ti, te agradecemos que estés aquí con nosotros en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y bueno, yo quiero compartirles un poquito del eslogan que ya Huicha nos decía sobre tejemos entre todas y todos la democracia. Debo decirles que el Instituto Electoral cada año, que estamos aquí en el pabellón de la Feria Internacional del Libro y que nos enmarca bueno, que estemos el día de hoy aquí con ustedes presentando el deber de la memoria. Quiero decirles que siempre tenemos un lema, siempre tenemos una idea que compartir y compartirles. Y justamente el lema y la idea que queremos
que todas y todos ustedes se lleven es este sentido del cuidado de la democracia. Cuidemos la democracia. ¿Y cómo podemos cuidarla? Pues entre todas y todos, tejiendo redes, pensando en los valores democráticos que están ahí y que por eso una serie de personas, igual ustedes al concluir pueden participar, en donde pueden tejer sus propios derechos, sus propios valores y entre todas y todos construir la democracia que queremos. Y en este marco, pues cedo el uso de la voz entonces a Beatriz Rangel para que nos comparta sobre la obra que hoy presentamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí, igual comparto que el día de hoy es un privilegio estar en esta mesa con la presencia de todas y cada una y cada uno de este público que se da este tiempo para venir aquí a escuchar a la presentación, lo que vamos a decir sobre esta maravillosa obra que es El deber de la memoria, del derecho al voto, a la paridad en todo. Me da mucho gusto particularmente identificar a una niña ahora que será mujer y que pronto tendrá la posibilidad de ejercer derechos políticos y que conozca y que podamos conversar de lo que significó para las mujeres de nuestro país el haber logrado el acceder a derechos mínimos como son los derechos que son la base de una democracia, que es el derecho a votar y también a ser electas. No digo votadas, ¿no? Porque se puede interpretar con B grande. Entonces, estamos pues en este día aquí, Huicha, la consejera Miriam, Tere, que es la autora, que comparte también créditos con Ceci Lavalle, y que juntas hacen la magia de hacer esto que constituye, debo decirlo así, una hoja de ruta, un llamado a la acción. No es solamente un compendio de hechos, es un llamado de verdad, es una inspiración para poder hacer que todo eso que todavía falta por hacer se logre, se alcance la utopía, como dicen ellas. Otra utopía más de las muchas que en algún momento lo fueron y que al final de cuentas dejaron de serlo al haberse logrado. Ya un poco más acerca de la obra, quiero decirles que en estas 188 páginas, como dice su título, se aborda lo que significó alcanzar ese derecho al voto y nos sitúa de principio en el momento de la construcción de los estados modernos, que tiene digamos, un evento emblemático en aquella toma de la Bastilla en Francia y lo que significó después para crear las bases a través de esta Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que constituyó un compendio de tales derechos que luego fueron la base pues de la distinción entre lo que es ciudadano frente al Estado y los derechos que tienen que ser respetados. Pero ¿qué creen? Esto a lo mejor ustedes en algún momento lo estudiaron y no fuimos advertidas, sobre todo las mujeres, de que en esta declaración no fue consideradas las mujeres como ciudadanas. Decía, derechos del hombre y del ciudadano, no de las mujeres. Entonces, desde ahí empieza la insurgencia, la batalla por ¿cómo que estamos hablando de legalidad, de fraternidad, de igualdad y no están las mujeres? Cuando también las mujeres están en la toma de la Bastilla y también están en un conjunto de acontecimientos que se desarrollaron en esa época para haber logrado ese fin. Pero además también nos pone más adelante en cómo estas situaciones van generando otras dinámicas de exigencia que nos lleva al momento del surgimiento del sufragismo propiamente y de lo que ya propiamente fue identificado como feminismo. De tal forma que todas estas ideas, toda esta ebullición que se va generando con el transcurso de la historia, cómo llega a México y también en México empiezan las mujeres
aunque en ese momento todavía éramos una sociedad agrícola, muy en otro contexto, menos avanzado que Europa, pero que se empezaba también ya a establecer la necesidad de la independencia, por ejemplo, en 1810, y ahí las mujeres luchan también, hacen diversas actividades y empieza a reclamarse el ser visibilizadas e incorporadas pues por lo menos al reconocimiento de esa participación. Pero no es ni siquiera después de la Revolución Mexicana, en 1910, que se logra ese reconocimiento. No sé si ustedes, pero claro, lo sabemos porque lo hemos estudiado, que es bueno recordar, por eso es la memoria tan importante, recordar que esa revolución fue una revolución social, en donde se reconocen derechos de campesinos y de obreros, y se establece en el artículo 123 y en el artículo 27 la tutela de sus derechos. Pero ahí, después de esa gran revolución, en donde hubo mujeres, no solo que participaron acompañando a los soldados en los trenes, teniendo a los hijos, sino también hacían labores de espionaje, de mensajeras, e inclusive llegó a haber generalas, coronelas. Cómo esas mujeres, a pesar de que entregaron la vida, no fueron consideradas en la Constitución de 1917. Se les excluyó, y no porque no hubiera habido mujeres que lo reclamaran. Por supuesto que las hubo, y muy combativas, porque además se organizaron para celebrar 2 congresos en Yucatán, ¿no? 2 congresos feministas en 1916, que dieron bases materiales y reflexiones para que los constituyentes los hubieran podido retomar, y el presidente, que era, se me fue el nombre, el presidente en 1917, perdón, Carranza, el presidente Venustiano Carranza, lo dijera, porque Hermila Galindo, que era una mujer feminista, era su secretaria, y ella había sido la que había recopilado todos los resultados de ese congreso. Y le había dicho a Carranza: presidente, tomen en cuenta esto, es hora de darle el derecho a las mujeres. Pues Carranza dijo: no, las mujeres todavía tienen mucho atraso, y no pueden ellas tomar, no tienen capacidad para tomar decisiones, ellas no pueden todavía votar. Así que a partir de ahí hubo que seguir luchando hasta la llegada del cardenismo, en donde ahí ya el presidente mandó una iniciativa al Congreso, que se pasó por todo el proceso legislativo. ¿Y qué creen? En el momento que había que publicarla, no, al momento en que había que publicarla ya, solamente faltaba eso en el diario oficial, pues le entró frío a nuestro respetable presidente Cárdenas. Quedó a debernos a las mujeres en ese momento ese reconocimiento, y fue necesario esperar hasta 1952, cuando el entonces candidato a la presidencia, Ruiz Cortines, estaba haciendo campaña, que entonces se le plantaron mujeres y le dijeron: si no nos atiendes, vamos a tomar Palacio Nacional y lo vamos a quemar. Y entonces dijo el presidente: bueno, vamos a hacer un gran evento de campaña en donde ustedes me lo piden. Y cumplió su palabra, sí cumplió la palabra. El 17 de octubre de 1953 se aprueba ya este reconocimiento, que era muy sencillo, fíjense. A veces es tan sencillo, solo faltaba ponerle una palabra al artículo 24. Son ciudadanos de la República los hombres, decía, pero se le puso y mujeres, ¿no? Que habiendo cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir, esa es la categoría de ciudadano. Y en ese momento las mujeres
fuimos reconocidas finalmente como ciudadanas. Pero ojo, ya había pasado la Segunda Guerra Mundial. Estábamos en la posguerra y hasta entonces en México se le reconocieron sus derechos. Pero ¿qué pasó? Pasaron muchos años en los que al haber recibido este derecho, de todas maneras no hubo mayor presencia de mujeres en la representación, porque por la causa de los estereotipos, por la causa de esta visión de que la política era algo solamente para los hombres. Cultivada desde el Estado, por supuesto, ¿no? Para eso crearon el Día de las Madres, encumbrando las virtudes femeninas para que las mujeres no pidieran mayor participación en la toma de decisiones, ¿no? Se exaltaban estas virtudes que las tienen, por supuesto, pero que al final de cuentas eran una forma de evitar que las mujeres reflexionaran de por qué pasaba, por qué no estaban en la toma de decisión. Y fue hasta los años 80 cuando se empieza ya a examinar qué está pasando. En los 90 con las cuotas de género es cuando se puede ya exigir. Y en esos cambios normativos tan importantes es cuando intervienen mujeres en plural. Mujeres como Tere Evia, que actúan, que se organizan, que hacen redes, que presentan mociones, que van y hablar con los diputados y diputadas, que se le ponen enfrente al presidente de la República para ir logrando que poco a poco esas cuotas fueran incrementando los niveles de participación de mujeres en los congresos y al final se logra la paridad. Paridad significa 50% de hombres y 50% de mujeres en la representación. Yo hasta ahí le quiero dejar porque el libro es tan emocionante. Todavía de ahí, todavía no les voy a spoilear otros temas más, pero lo tienen que leer y se puede comprar. Al final habrá venta de libros y también podría haber firmas dedicatorias para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues qué importante este relato que nos compartes, porque es justo de lo que trata este libro, del deber de la memoria. Y para no gastar el tiempo, por favor, maestra Tere. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y a su consejera Miriam Gutiérrez. Muchas gracias a UNA, esta plataforma maravillosa que apoya el fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres. La verdad es que para cualquier persona que escribe un libro en México, estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un sueño. Para mí fue un motivo de muchísima emoción pensar en estar presente en esta FIL y lo agradezco muchísimo. Y agradezco también muchísimo la presencia de ustedes esta mañana. Aquí están dos amigos queridísimos, Pedro y Patti. Y me encanta también ver hombres, mujeres, jóvenes, hasta una adolescente que se interesan por este tema. Y yo me preguntaba, ¿y por qué se interesarían en un espacio tan grande con tantísimos libros, temas, conferencias? Pues yo creo que los derechos políticos de las mujeres y el avance que se registra en este libro son importantes para todos porque es lo que ha permitido a nuestro país ese proceso civilizatorio que eliminó esta injusticia brutal de la que nos habla Betty, de que las mujeres estábamos excluidas de lo más elemental como ciudadanas, que tenía que ver pues con este derecho a votar, a ser electas, a incidir en los asuntos públicos. Imagínense que antes del derecho al voto, pues las mujeres dependíamos completamente de los hombres para un montón de cosas como, por ejemplo, establecer un contrato, emprender un negocio. En la Constitución del 17, el libro refleja cómo se toma del Código Napoleónico, imagínense desde cuándo, en donde se prohíbe que las mujeres tengan un empleo a menos que el esposo lo autorice y si ella de todas maneras objeta, pues entonces el juez
ya decidirá si ella debe o no trabajar. Pero desde allá venimos. Cuando Cecilia Lavalle, mi coautora, y yo decidimos escribir este libro el año pasado, lo hicimos motivadas porque ya nos quedaba muy claro en ese momento, por cómo se estaban moviendo los partidos políticos y las candidaturas, que íbamos a tener a 2 mujeres candidatas y postuladas por partidos que realmente iban a ganar. Y para nosotras era importante que cuando una mujer llegara finalmente al poder, quedara claro que era producto de la lucha de más de 200 años de cientos de mujeres a lo largo de la historia de nuestro país que lo habían hecho posible. Por eso incluso el título del libro, que se llama El deber de la memoria. Nosotros retomamos una frase del filósofo francés Paul Ricoeur, que dice que cumplir con el deber de la memoria es el deber de hacer justicia mediante el recuerdo a quienes ya no están, pero estuvieron, puesto que debemos a quienes nos precedieron una parte de lo que somos. Y también hay que someter a herencia, la herencia a inventario. O sea, esas mujeres que están narradas aquí, las sufragistas, que durante más de 100 años estuvieron combatiendo, exigiendo que se nos reconociera la ciudadanía, que muchas no lo vieron, pero aquellas que sí lo vieron, que estamos en deuda con ellas y teníamos que responder al esfuerzo de ellas y hablar de qué hicimos con eso que lograron para nosotras. Y entonces la segunda parte del libro tiene que ver con, a partir de los 90s del siglo pasado, que parece muy atrás, pero en realidad es bastante reciente, qué hicimos las mujeres organizadas con eso que nos lograron y cómo avanzamos los siguientes trechos que nos hacían falta, porque efectivamente en 1955 las primeras mujeres votaron, pero por supuesto votar por ellas era una fantasía, pues los partidos no las postulaban. Por más de 50 años nos topamos con que la presencia de las mujeres en los congresos era absolutamente mínima, era nada más simbólica. María Lavalle Urbina, que por cierto era tía abuela de mi coautora, decía, había solamente 2 mujeres senadoras en ese momento, y ella decía que los señores eran muy caballerosos, muy corteses, que siempre les cedían el asiento, pero nunca les daban el lugar. Y no les daban el lugar porque estaban en una representación tan insignificante que su voz no tenía realmente ningún impacto. Algunas de las que llegaron y que están aquí reflejadas ya en los años 90 en mayor medida, decían que en el Congreso ni siquiera había baños para mujeres, eran innecesarios, ¿no? La presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión no se consideraba, no estaba ni en el imaginario social. Tuvo que pasar mucho tiempo y mucho esfuerzo de un ejército de mujeres para ir conquistando el que en las leyes electorales fuera obligatorio para los partidos que las mujeres fueran postuladas, primero en una cuota muy chiquita y que además podía incumplirse, de 30%, luego de 40%, hasta llegar en 2014 a la paridad legislativa. Este mandato de la Constitución y de las leyes electorales que además se retoma en todo el país, en donde dice que las mujeres, que los partidos deben de postular a las mujeres en igualdad de condiciones y numéricamente, o sea, 50%, 50%. Y es hasta entonces que las mujeres empiezan a tener una mayor presencia y posibilidad de influir. Y para nosotras era importante que cuando una mujer llegara al poder, la máxima tribuna del país, no se pensara que habían llegado por una concesión de los señores, porque nuestro expresidente había estado de buenas esa mañana y había dicho que, bueno, pues Claudia podía ser la siguiente, porque además era alguien absolutamente fiel a él y demás. Aquí era hacer ver que estaba llegando una mujer al cargo por el esfuerzo de tantas otras mujeres. En el libro ahí recuperamos una frase que a mí me gusta mucho compartirla en este tipo de espacios, de Gloria Steinem, que dice: nuestra victoria no es una narración personal, sino una carrera de relevos. Cuando la primera de muchas mujeres diversas gane el más alto de los cargos democráticos,
subirá los escalones tallados por otras mujeres antes que ellas. Y justamente por eso, pues hay una deuda con estas mujeres y hay un compromiso porque cada día podamos ir avanzando más allá en nuestros derechos. Para nosotras también era muy importante que las mujeres jóvenes conozcan la historia, que sepan que son herederas de una tradición de mujeres insumisas, rebeldes, que se opusieron a lo que la sociedad les había encomendado, que era súper estrecho, mujeres capaces, inteligentes, que no quisieron estar solamente restringidas a la esfera doméstica y se supieron con toda la capacidad de influir en la conducción del país, de incidir en los asuntos públicos y entonces organizadas junto con otras mujeres fueron capaces de hacer pactos y alianzas que lograron todos estos avances. Aquí está registrado, por ejemplo, cómo las mujeres políticas hicieron alianzas, o más bien las mujeres de la sociedad civil, de la academia, hicieron alianzas con las mujeres que tenían el poder para poder ir transformando las leyes y lograr esos avances. A mí me tocó estar muy de cerca en las últimas reformas, tanto la de la paridad legislativa como la de la paridad en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes, y además en la regulación contra la violencia política. Y la verdad es que fue muy emocionante ver ese trabajo conjunto de las mujeres comprometidas. Yo llegué a estar en salones en donde había en la mesa consejeras, magistradas, funcionarias, académicas, activistas, mujeres de organizaciones de la sociedad civil, mujeres diputadas y senadoras que nos poníamos de acuerdo, por un lado, para redactar cómo debía quedar esas reformas en la Constitución, pero luego, más importante, cómo hacer el cabildeo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sentarnos con los coordinadores de las bancadas y convencerlos de que era justo que en la Constitución quedara establecida esta posibilidad de las mujeres de estar en condiciones paritarias en todos los espacios de toma de decisiones. Y tuvimos que convencerlos, presionarlos, casi amenazarlos, un poco como las sufragistas, pero finalmente se lograron todos esos avances. El día que se logró la paridad en todo, nosotras estábamos, mujeres en plural, en la parte de arriba del Congreso, listas para ver cómo iba la votación y para apoyar a todas las senadoras, porque empezó en el Senado, y íbamos viendo cómo a la hora de la votación el tablero se empezaba a poner de verde como votos positivos en favor de la reforma, y cuando terminó la votación, para nuestra sorpresa, vimos completamente verde ese tablero, no hubo un solo voto en contra, ni siquiera una omisión, ¿cómo se dice? Una omisión. Absolutamente todos, hombres y mujeres, votaron a favor de eso y claro, nosotras en la parte de arriba estábamos exultantes de gozo y también lo estaban las senadoras. Fue la verdad un momento maravilloso de emoción. Ahí los partidos no importaban los colores, las ideologías, todas las mujeres que habían estado ahí sabían parte de la historia y estaban exultantes. Y esto que en el libro decimos que las utopías se cumplen, la palabra utopía se emplea como algo pues que es nada más aspiracional, pero nosotras hemos sido testigas de cómo el trabajo organizado de las mujeres lleva a que esas utopías se cumplan y lleva también a contagiarnos de ese compromiso. Decía yo que nos encanta que haya mujeres jóvenes aquí presentes y jóvenes varones también, porque ahora les toca a ustedes, les estamos entregando la estafeta, no hemos terminado. Los derechos de las mujeres están siempre en riesgo de retroceso y tristemente en este momento los derechos en general, nuestra democracia en general está en riesgo. Y está ahora en sus manos caminar ese trecho que falta para consolidar los derechos, para ir todavía más allá, para que todos los derechos sean para todas las mujeres todo el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
Tere, por compartirnos estas vivencias que ustedes han tenido y que impulsaron justamente la paridad en todo en México. Y yo quisiera hacerles esta reflexión. Gracias al trabajo de ellas, gracias al trabajo de todas las mujeres que hicieron posible la paridad en todo, el día de hoy podemos compartirles, como ustedes bien lo saben, pues tenemos una presidenta de la República. En la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión contamos con 251 diputadas. Tenemos 13 gobernadoras. En el estado de Jalisco contamos por primera vez en la historia de Jalisco con 49 alcaldesas de los 125 municipios y tenemos un Congreso del Estado paritario integrado por 19 hombres y 19 mujeres. Este camino pareciera hoy sencillo y pareciera que los derechos políticos para que las mujeres lograran su incursión paritaria en los órganos de representación parece que es una cuestión dada, porque es lo que ahora vivimos y cada vez está más normalizado y qué bueno que así lo sea. Pero tenemos el deber de la memoria de que hace al menos unos 15 años esto no era así. Esto no, como bien lo dice Tere, parecía una utopía, parecía una fábula en donde todas pensábamos en que podíamos llegar a este momento y ahora estamos en este momento. Y por eso hay que tenerlo, ¿no?, presente, y es la invitación que hoy les hacemos. Estamos estamos ya concluyendo, pero me gustaría pasar el uso de la voz a quienes nos acompañan, si hay alguien que quiera hacer un comentario, alguna pregunta a la autora y a nuestras presentadoras, a Huich, a Beatriz. No sé si hay alguien que quiera compartirnos. Levante la mano. Un comentario. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo solo agradecer todo este trabajo tan intenso, tan difícil, porque la verdad, el ganar terreno todas las mujeres ha sido una lucha diaria y de muchos años. Entonces yo sí les quiero agradecer que hayan hecho este gran libro. Por supuesto que me dan ganas de regalarlo a muchas personas. Y bueno, mi pregunta muy personal: ¿cómo vamos a lograr rescatar esta democracia que está, pues creo que ya muy endeble, y cómo podemos las mujeres ser protagonistas de ese rescate de la democracia, ¿verdad? Que está algo difícil para todo México, ¿verdad? Les quiero agradecer y perdón por haber llegado un poquito tarde. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriela. Quiero felicitarlas a todas las panelistas. Realmente nos contagiaron ese espíritu de realmente conocer no solamente el libro, sino de recordar, ¿no? De recordar, incluso si miramos hacia atrás, a nuestras madres, a nuestras abuelas. Por ahí hay muchas siempre pequeñas victorias ganadas, y eso, pues eso es lo que hace que a lo mejor incluso ella y yo estemos aquí, ¿verdad? Entonces, felicitarlas por el entusiasmo que nos contagiaron, felicitarlas también por el hecho de querer presentar un libro como este. Y como lo dice su amiga aquí, para mí será todo un reto, pero será un gusto ser protagonista de la lucha de lo que debemos seguir cuidando, no solamente cuidándonos entre nosotras, porque todos los días hay pequeñas batallas que erradicar, pero sobre todo cuidando de nosotras también podemos cuidar de la democracia, y más ahora que yo estoy contenta de que mi hija pueda ver una mujer en el Poder Ejecutivo, independientemente del color que la bandere, es una mujer que llegó y pues seguimos en esto. Muchas felicidades a todas y gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su compartimiento. La verdad me emocionó al punto que se me salieron las lágrimas en un momento, ¿no? Pensar en la lucha de tantas mujeres que gracias a ellas estamos sentadas aquí dialogando, porque el poder tener un micrófono en la mano y compartir es el producto. Estamos sobre hombros de gigantes, ¿no? Sobre mujeres gigantes que lucharon por eso. Yo ahorita estoy estudiando una maestría en educación para la paz y a veces comentamos sobre grandes mujeres feministas del siglo XIX, del siglo XX, que fueron destellos, ¿no? En su época, porque las mujeres estaban calladas, no podían participar, más allá de que no quisieran, no podían hacerlo. Y a veces nuestros propios compañeros hombres, en su mayoría, comentan: no, lo que pasa es que ella era prima de alguien, no, lo que pasa es que ella era la sobrina de un príncipe, no, es como que les quitan el mérito de haber sido valientes y de salir a luchar por las demás. Y siempre nuestras maestras, las doctoras, tienen que estarles recordando que no somos valiosas por ser la prima o la hermana de alguien más, sino por esa fortaleza interna que nos caracteriza a las mujeres. Y definitivamente creo que hay mucho trabajo que hacer en esos micromachismos que todavía hay en nuestra sociedad. Muchas felicidades y gracias por todo el trabajo que hacen por nosotras. Gracias. Yo quisiera como enfatizar mucho el deber de la memoria, ¿no? Como lo hacían. Hace 60, 70 años hay voto en México, ¿no? Y después de ahí, al hablar de paridad, ha sido pues un camino muy difícil. Yo me acuerdo que cuando me contaron que mi abuelita no podía ir al médico sin su marido, ¿no? No podía ir al médico, o sea, no podía ir a curarse una gripa, Entonces, me parece que lo vemos lejano, pero son 60 años, ¿no? O sea, realmente no es significativamente histórico aún. ¿Cuántos años tienen los hombres o el sistema gobernando de cierta manera, ¿no? Entonces, tenemos muy poquito participando en esto, ¿no? Y a veces pareciera como que de repente se dio, ¿por qué? Porque tenemos derecho. Entonces, sí es un deber, pero no es un deber porque sea una tarea no olvidarlo, ¿no? Sino porque es un deber que nos va a ayudar a estar vigilantes y a decir, están sucediendo regresiones democráticas hacia las mujeres en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a estar vigilantes? ¿Cómo vamos a unir y a consolidar esfuerzos, así como lo hicieron Mujeres en Plural, así como estuvieron vigilantes en el Congreso para ver la pantallita verde, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que esa pantallita siga siendo verde y cada vez más llena de aceptación? Sí creo que nos enfrentamos a momentos en que los conservadurismos, pues los conservadurismos nos echan en riesgo, ¿no? O sea, nos ponen banderas rojas claras de lo que están haciendo los gobiernos alrededor del mundo, y por eso creo que la memoria es un deber, y les agradezco esta delicia del libro, ¿no? Porque sí lo veo y lo voy leyendo y digo, es que es un deber no olvidar, es un deber estar pendiente de esto, ¿no? Porque la historia la escriben los vencedores, y estas historias, el temor es que no pasen a una historia oficial y que se queden como un espacio donde se presenta un libro y de repente pues se vuelve algo efímero porque siempre ya no fue, ¿no? Porque siempre se nos olvidó estar vigilantes. Entonces, les agradezco mucho. Dice Marcela Lagarde, una feminista entrañable mexicana, que si no conocemos nuestro linaje femenino, nos sentimos huérfanas y creemos que siempre empezamos de cero. Y yo agrego que también creemos o creen algunas mujeres en los espacios de poder que deben su ascenso a los hombres del poder, y entonces están permanentemente en deuda con ellos y no pueden sentarse cómodamente en la silla. Y lo que este libro quiere transmitir
es que ese derecho a estar en la silla del poder ya está pagado, ya se los ganamos. Las mujeres que desde 200 años para atrás, y seguramente antes incluso, dieron todo su esfuerzo por lograrlo. Entonces, creo que a la pregunta con respecto a nuestra democracia, yo creo que es como el gran pendiente. Y las mujeres que sabemos de lucha, que sabemos de organización, que sabemos de pactos, pues podremos estar listas cuando llegue el momento para apuntalar esa democracia y seguir trabajando por el engrandecimiento de nuestro país, ¿no? Bravo, muchísimas gracias, Tere. Beatriz, no sé si quisieras decir algo breve para concluir. Solamente expresarles mi reconocimiento y la sensación que siento es de mucho orgullo por cada uno de ustedes, porque advierto que se han sensibilizado de algo que es necesario en lo que estemos presentes. Tenemos que cuidar nuestra democracia, así como dice esta leyenda. Y no me resta más que nuevamente invitarles a adquirir el libro, a hacer lo propio, a difundirlo, a regalarlo y a disfrutarlo sobre todo, porque también está contado de una manera magistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar, sí, Huicha, compártenos, por favor. Muchas gracias. Quisiera hacer una reflexión final sobre el libro, porque nos presenta hasta llegar a un capítulo fantástico que es tener una presidenta, tener paridad en todo. Pero también hay que reconocer que esto, podemos decir que Ceci y Tere escribieron el tomo 1, ¿no? Ojalá luego tengamos un tomo 2 que diga el deber de la memoria, de la paridad en todo, a esas utopías que todavía sabemos que hacen falta. Y quisiera compartirles desde lo local, yo he sido representante en lo local, y es increíble poder tener este soporte de leyes que han llegado hasta poder tener esto en papel, en leyes, pero no siempre llegan a los reglamentos. Y nuestro papel en lo local es donde realmente suceden los cambios. Y les voy a contar una historia de hace 2 años que pasó en Zapopan. Se publicó la convocatoria para la justicia municipal, porque había 4 vacantes de juezas, bueno, de jueces. Se puso el acuerdo en el cabildo y pedimos que se bajara para poder hacer una convocatoria paritaria, porque en la justicia municipal no hay paridad. No querían, se enojaron y por error de una palabra de ¿quieren que lo bajemos? Y todas, no importaba el color, dijimos sí, que se baje, ¿no? Se bajó. Hicimos la mesa de trabajo y en la mesa de trabajo estábamos 3 fracciones diferentes, pero éramos muchas mujeres de 3 fracciones diferentes que no pensamos igual en muchas cosas, pero tenemos luchas en común y una es esta. Y es increíble que una frase que recuerdo de Patricia Mercado que dijo, no tenemos que ser amigas, pero hay que reconocer las luchas que tenemos en común. Y parecía una lucha de algunos hombres de cabildo que decían, una mujer no va a poder estar 24 horas en el servicio de jueza municipal. Pues a ti no te toca decir si va a poder o no va a poder. Hagamos la convocatoria y ya, si no se postulan, vemos. Entonces, logramos 3 de las fracciones, éramos 5 fracciones y eso también es otro aprendizaje. No por ser mujer buscas la igualdad. Otras compañeras regidoras de otras fracciones no estaban en esta mesa porque ser mujer no significa buscar la igualdad ni ser feminista, ¿no? Se logró tener una convocatoria, nos dijeron, bueno, les damos 2 semanas y si no se apuntan mujeres, la bajamos. Se publicó solo para mujeres, se anotaron 13, súper bien calificadas, porque también, o sea, tenían que estar bien calificadas,
y se subió a reglamento la paridad en la justicia municipal a partir de hace 2 años ya para dentro del reglamento. Entonces, tenemos que cuidar que dentro de los reglamentos, esas leyes que les ha costado tanto trabajo a las que están aquí, que sí se bajen a reglamentos en lo local. Y otra cosa que quería compartir, eran 3, llevo 2. El tomo 2, que para que pensemos en el tomo 2, esto de la justicia municipal. Y la tercera es que les quiero platicar de AUNA. Ahorita aquí estamos AUNAs, Beatriz es AUNA, Tere pronto va a ser AUNA y también Miriam es AUNA. Yo soy AUNA y AUNA es un grupo de mujeres que somos multipartidistas, están todos los partidos. Aquí está Maca, que es del capítulo de la Ciudad de México, hay 5 capítulos en el país, México, Oaxaca, Guerrero, Nuevo León y Jalisco. Y nos unen las agendas, tenemos 5 agendas. Y eso nos une, somos de todos los partidos políticos y es padrísimo identificar mujeres por todos lados que nos unen esas luchas. Y estas agendas las impulsamos con las candidatas que se acompañaron a 70 mujeres AUNAs en estas elecciones pasadas. Algunas llegaron, otras no. ¿Cuántas llegaron? Para las AUNAs se tuvieron 3 millones de votos en todo el país. Entonces, sabemos que hay mujeres impulsando estas agendas que nos unen y no importa el partido, finalmente es que se logren todas estas cosas juntas, es como se puede, que es lo que pasó en esto que nos contaste de la anécdota. Entonces, pues bueno, esa era la reflexión que quería compartir y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Pues con esto estamos concluyendo la presentación de nuestro libro, invitándoles a que lo adquieran. Aquí tenemos varios ejemplares a la venta. Ahorita si quieren de este lado lo pueden adquirir. ¿Y con quién? ¿Con Sandra? ¿O con quién? Con nosotras, con Sandra, con Huicha o con Tere. Y también estará aquí Tere si quieren que se los dedique. Muchísimas gracias por estar aquí. Recordemos que, bueno, pues en esta ocasión el YPC Jalisco les invita a reflexionar sobre cuidar la democracia y a tejer redes para que entre todas y todos cuidemos nuestra democracia y nuestros valores democráticos. Muchas gracias y que tengan buen día.